Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a arrancar con la clase número 3 en este nivel 3 de radiestesia, en donde vamos a ampliar algo que quedó pendiente de la clase anterior, que es esto que estábamos hablando del armado del aura y qué significaban las medidas y cómo complementábamos todo con el movimiento del péndulo. Así que la clase de hoy va a estar relacionada a ese tema. Querías decirles que la plataforma cambió la modalidad de los exámenes finales, así que el nivel uno y el nivel 2 de radiestesia para rendir el final va a estar continuamente abierto el examen final para que los puedan rendir. Lo que sí les pido es que cuando lo rindan me arroben en el grupo para yo saber que rindieron y poder ver si aprobaron o no el examen. Otra cosita más, cuando termina el nivel 3 de radiestesia, esto sí va a quedar así también. Cada vez que termina un nivel de radiestesia o una formación, el examen va a ser a las 2 semanas posteriores de la finalización del curso. Ahí recién pueden rendir, por ejemplo, si este nivel 3 termina en la segunda semana de agosto, rendirían el último viernes de agosto, rendirían el examen final del nivel 3. Recuerden, para rendir el nivel 3 tienen que rendir primero el nivel 1 y el nivel 2, tener los dos niveles aprobados y recién ahí pueden rendir el nivel 3. Lo pueden cursar por más que no hayan rendido los niveles anteriores y después, bueno, a su tiempo irán rindiendo los, los niveles. Les voy a compartir pantalla, así ya arrancamos con esta clase de número 3 del nivel 3 de radiestesia. Bueno, en esta clase número 3 vamos a terminar de hablar del armado del diagnóstico del aura. Los tipos de resultados, vamos a ver ejemplos de diferentes tipos de resultados para ir un poquito más, para que sea un poquito más práctica la clase y ya tengamos, de acuerdo a los resultados que nos van dando, un poquito de práctica para ir interpretando los resultados y qué significan. Vamos a ver si existe una medida ideal del aura. Vamos a también volver a hablar del significado de las medidas del aura. Son temas que hay que ir de a poco interpretándolos, entendiéndolos, poniéndonos a tono con cómo se interpretan las diferentes medidas del aura. Por eso voy a dar ejemplos y voy a volver a hacer hincapié en cosas similares que estuvimos viendo en la clase número 2. Vamos a ver el tamaño del aura en expansión y vamos a ver qué es una aura amplia. Bueno, acá vamos a terminar con algo que había quedado, una partecita que había quedado en la clase 2 que la incluí en la clase 3 porque si no iba a ser demasiada info, entonces como a modo de terminación de la última parte de la clase 2 vamos a arrancar, vamos a en realidad a continuar con el armado del diagnóstico del aura. Vamos a arrancar con este ejemplo completo. Les decía que esta clase va a ser un poquito más práctica con teoría, pero va a ser un poquito más entretenida que la anterior, que era mucha teoría y había términos que quizás no conocían o determinadas maneras de ver el aura, los tamaños y cómo la interpretábamos. En este ejemplo vamos a tener una medición del frente de 40 centímetros, los laterales, recuerden que medíamos los laterales, el izquierdo y el derecho, de 30 centímetros. Puede ser que un lateral, acá estamos dando un ejemplo, pero recuerden que puede ser que un lateral mede 30 centímetros y el otro mede otro. Entonces ahí ya vamos a tener una diferencia, pero bueno, para hacerlo más simple,
Los dos laterales miden 30 centímetros, tanto izquierdo como derecho. Acá la espalda mide 80 centímetros. Centímetros. Recuerden que para medir arriba lo podíamos medir en una camilla, acostado, o sentado contra la pared y vamos a tomar la distancia en la que el aurómetro se iba a mover. Por una cuestión de estaturas y demás, esos lo van a ir viendo ustedes qué es lo mejor, si en camilla o sentados contra una pared. Acá tenemos ya una lectura integrada con los resultados después de la medición que estuvimos tomando. Recuerden cómo hacíamos las mediciones, que lo estuvimos viendo en la clase anterior. Nos parábamos a una distancia de 1 metro, íbamos avanzando hasta que el aurómetro se mueve y ahí vamos a tomar la medida. En este caso íbamos a ir al frente, se nos íbamos a empezar a mover 40, repetíamos la medida para tener la confirmación de que estábamos en un número exacto que también podríamos comprobar con péndulo. Luego de realizar las medidas, preguntándole si la medición está bien o está correcta o está mal. Podemos armar un gráfico, le podemos hacer la pregunta, esta medición está correcta y de acuerdo a la calibración que nosotros tenemos del péndulo nos va a dar la respuesta. Si sí o si no. Si es no, recuerden que tenemos que como el aura no es estable, va modificándose en el día, podemos hacer un ejercicio de relajación, podemos volver a repetir de nuevo el proceso. Si se sigue repitiendo los errores, puede ser que quizás el aurómetro esté sucio y debamos hacerle una limpieza o que nosotros no estemos ideales para hacer este tipo de mediciones en este momento. Y bueno, vamos a tratar de hacer respiraciones conscientes con todo lo que estuvimos hablando anteriormente para poder volver a medir el aura. Estas medidas, cuando nosotros vamos a ir integrando, nos va a decir que es una persona con dificultad para proyectarse al presente, ya que el frente está disminuido a 40 centímetros. Va a haber un conflicto interno emocional, porque los laterales están contraídos, que estuvimos hablando que se ha relacionado con la parte emocional. 80 centímetros de espalda, que no estás hablando de las cargas que trae el pasado, y arriba 70 centímetros donde va a tener una mente muy activa. Entonces nosotros vamos a decir, de acuerdo a estas medidas, que estamos trabajando con una persona que tiene dificultad para proyectarse al presente, conflicto interno emocional, carga del pasado activa y mente muy activa. Cuando tenemos esta dificultad para proyectarnos en el presente, tenemos un enfoque disperso, nos cuesta anclar la energía en el aquí y el ahora, por eso tenemos esta contracción de energía. Cuando estamos con un conflicto interno emocional, se están generados por tensiones internas, gasto energético y desequilibrio, por eso este mismo gasto energético hace que se contraiga. La carga del pasado activa, son todas influencias o experiencias que vienen del pasado, que siguen ocupando espacio en nuestra mente, entonces van a ocupar un espacio energético nuestro, por eso está expandido en 80, y una mente muy activa, al querer resolver todas estas cuestiones, va a tener una sobreactividad mental y esto va a generar cansancio y dificultad para relajarse. Entonces, vamos a tener como el diagnóstico, en la lectura integral lo dijimos, a esta persona con estas dificultades para proyectarse en el presente, debido a estos conflictos internos emocionales, al no poder resolver las cargas del pasado, muy probablemente este conflicto interno o emociones que vive hoy en día está relacionado con cosas del pasado y nuestra mente va a estar súper activa tratando de poder resolver estos conflictos, pero va a ser dificultoso porque tenemos una medición en donde no se está respetando, eh, las medidas no son equilibradas, son desequilibradas, entonces la persona va a estar desequilibrada. Las medidas que nos van a mostrar una expansión marcada hacia atrás y arriba, lo que va a indicar una fuerte actividad mental y emocional vinculada al pasado con dificultad para sostenerse en el presente. Esto es lo que nos muestra este tipo de aura, este ejemplo que tenemos acá.
la expansión está marcada hacia, como decíamos, hacia arriba y hacia atrás, y va a estar contraída en el frente y en los laterales. Entonces nosotros vamos a interpretar las medidas y el aura en conjunto. Las expansiones y las contracciones nos van a estar hablando también de qué le está pasando a la persona. A esto siempre, como les repito, hay que sumarles la entrevista previa, charlar con la persona que está viviendo en el momento para nosotros tener más conocimiento y más herramientas para poder ayudarlo y darle una mejor devolución. Esto es un diagnóstico energético básico, no hay que interpretar solamente el tamaño. Por ejemplo, si decimos tiene la aura grande, está bien, no siempre es así, tenemos que mirar las medidas, cómo se mueve el aurómetro para poder nosotros determinar si esa aura que está grande está bien. No siempre está bien. El aura grande, igualmente que el aura contraída, a veces puede estar equilibrada y a veces no. Entonces, tanto una aura grande como una aura chica no siempre están bien. Depende de las medidas y de cómo se mueva el aurómetro cuando medimos el aura. ¿Qué vamos a mirar? El tamaño, las diferencias que hay entre las medidas, al frente, a los costados, arriba, en la espalda, el comportamiento, y de acuerdo a esto vamos a tener diferentes tipos de resultados. Por ejemplo, vamos a ver un campo uniforme, de acuerdo a lo que hablamos antes de estas medidas, el tamaño, las diferencias y el comportamiento. Entonces vamos de acuerdo a esos tres conceptos, tamaño, diferencia y comportamiento, nos va a dar un resultado. Vamos a arrancar con un campo uniforme, que de ejemplo vamos a poner 60 centímetros de frente, 60 centímetros en los costados, 60 centímetros atrás y 60 centímetros hacia arriba. Acá el campo está equilibrado. Por lo tanto, tenemos un equilibrio energético y nos está hablando que la persona en ese momento está en un estado ideal, está sin conflicto. Luego vamos a sumarle, para complementar todo esto, cómo se mueve el aurómetro y qué nos está diciendo el aurómetro cuando está midiendo estas medidas. De acuerdo a cómo vibre, nos va a dar otra interpretación, pero vamos de a poco. Luego podemos tener un campo levemente irregular. Acá tenemos 60, 50, 70, 65. Está medianamente equilibrado, puede haber algunos conflictos leves, fáciles de solucionar. Entonces no requiere que nos no requiere tanta trabajar tanto con la persona, sino se puede resolver más rápidamente. Porque ya los que nos está hablando de este campo, que tenemos pequeñas variaciones que están dentro de la normalidad. Entonces, cuando nos llega una persona con este campo áurico, sabemos que son pequeñas las variaciones que la podemos corregir con una meditación, con una energización, o sea, relajando a la persona, va a ser rápidamente que vuelva a estar con un campo uniforme o charlando con esa persona por alguna dificultad simple que sí puede resolver, porque como vemos acá, la parte superior está en 65, entonces está bien como para poder resolverlo, no trae muchas cargas del pasado. Los laterales están equilibrados, emocionalmente está estable y el frontal está bien en el presente. Entonces, ya estas medidas nos van a indicar que el problema por el cual vino es un problema simple de resolver. Luego lo que podemos tener es un campo desbalanceado. Estas son todas las alternativas que podemos ir teniendo mientras hacemos mediciones. Tenemos un frontal de 30, lateral 40, la parte trasera de la espalda es 90 y la superior 80. Acá ya sí hay un desorden energético.
y vamos a tener que empezar a encontrar la causa y cómo trabajar con las emociones para que de a poco pueda ir solucionando este desbalance energético que tiene. No se soluciona de un día para otro cuando tenemos conflictos emocionales, cuando traemos problemas del pasado, entonces tenemos que hacer un trabajo un poco más profundo para poder empezar a buscar el transgeneracional o en su misma vida problemas que ya ha pasado, que hoy, de acuerdo a lo que está viviendo, se vuelven a repetir y traen todas estas partes de gestión emocional que no puede manejar y está sobre pensamiento que no le permite encontrar una solución. Entonces acá sí ya tenemos un trabajo más complejo para poder volver a llegar a equilibrar el campo. Hay maneras para ir equilibrándolo, con que lo vamos a ver más adelante, con acomodando alineando los chakras, con gráficos radiestésicos. Tenemos varias maneras, pero son soluciones del momento. Lo que nosotros tenemos que tratar es que esta persona pueda empezar a gestionar estas emociones y por qué se están repitiendo estos procesos que vivió en el pasado y que hacen que se produzca este desorden energético. Podemos tener un campo contraído, tenemos 30, 40, 35, como ustedes ven acá, es muy similar al campo que vimos antes, que está levemente desbalanceado, se puede ver por fatiga, estrés, defensa, no hay mucha diferencia. Pero bueno, tenemos que encontrar la causa y este campo contraído lo podemos alinear con gráficos, como con la alineación de chakras es más simple porque este campo contraído no está no tiene un desorden energético demasiado grande. Si tuviéramos 30, tuviéramos 10, o tuviéramos, por ejemplo, 10, tuviéramos 40 acá, y acá tuviéramos también 40, entonces también acá estamos trayendo problemas del pasado con este desorden energético, con este sobrepensamiento, pero muy contraído, mucha introspección siempre hay en los campos contraídos. Pero bueno, lo produce la fatiga, el estrés, estar en defensa de cosas que nos están pasando, ponernos en defensa de, de circunstancias del día, entonces hace que el campo se contraiga. Acá tenemos un campo expandido, 90, 80, 100, 95. Acá tenemos una alta energía o dispersión. Acá hay que hablar bien con el paciente que nos viene, el consultante. Tenemos que interpretar, porque este campo expandido tampoco es que está tan desarmónico. Hay algunas diferencias, tenemos que ver cuáles son las diferencias, pero dentro de todo está equilibrado. Entonces tenemos una alta energía, pero hay una dispersión. En estos campos expandidos y tanto en los campos contraídos, las variaciones en 10 o 15, yo las tomo en 20. Las variaciones en 20 ya sí, ya empiezan a caer, a acarrear más problemas y ver cómo poder ir solucionando y charlando con nuestro paciente para poder encontrar los motivos. Pero dentro de todo está bastante equilibrado. Siempre tengan en cuenta diferencias en estos campos de 20. Por ejemplo, si acá tenemos 90, el presente, en la parte frontal, acá ya tuviéramos 70, entonces sí, acá ya tenemos una contracción de los campos laterales, acá tuviéramos 110, ya está un poquito más desbalanceado, entonces traemos cosas del pasado, y acá 105, vamos a poner también 110, 115, vamos a poner un poquito, también estamos sobrepensando. Entonces ahí, cuando tenemos estas diferencias de 20, ya vamos a tener un desequilibrio energético un poco más grande, más cuando un campo está expandido. Pero siempre tomen una diferencia de 20. Cuando las diferencias son de 10 y está dentro de todo equilibrado, el desequilibrio energético es chico y es más fácil de solucionar que cuando tenemos un desequilibrio grande.
Lo que cometemos al principio, como radiestesistas, hasta que vayamos aprendiendo, practicando, acordarnos, familiarizándonos con las medidas, esto que yo le decía, estas diferencias de 20, ¿por qué estas diferencias de 20? Porque nosotros a medida que vamos trabajando con personas, nos vamos acostumbrando y vamos evaluando y nos vamos dando cuenta cuando hay un desequilibrio energético grande y cuando hay un desequilibrio energético pequeño que es más fácil de acomodar. Entonces la experiencia te va dando estas diferencias de medidas que yo le estoy transmitiendo que a partir de 20 ya empiecen a tomar que son desequilibrios energéticos que ya se empiezan a hacer más grandes. Entonces también los errores que cometemos es creer que solo estamos leyendo el aura, cuando en realidad lo que estamos interpretando son patrones de respuestas. Para eso, ahora vamos a ver los siguientes casos como ejemplos para que ustedes vayan familiarizándose y lo vayan entendiendo. Pero un error clave del radiestesista es que creer que estamos leyendo el aura. Lo que estamos en realidad leyendo son números, son patrones, son movimientos vibracionales del péndulo que nos van a dar una información precisa de qué le está pasando el aura, si está expandido, si está expandido equilibrado, si está expandido pero con dispersión. Entonces, el movimiento también del aurómetro nos va a dar otro indicio de qué está pasando con esta aura en el momento, aparte de las medidas y lo que estuvimos charlando hasta recién. Vamos con un caso sencillo. Todas las medidas van a ser de 1 metro, frente, lateral, la espalda y arriba. Ya acá tenemos un campo equilibrado. Ustedes ven esto a simple vista, medimos con el aurómetro, no nos fijamos cómo se mide el aurómetro, cómo se mueve el aurómetro, nada. Bueno, tenemos un campo en equilibrio, la persona está perfecta, la mandamos a la casa. Es la primera lectura que vamos a hacer. Vamos a decir, el campo está uniforme. No hay desbalance entre zonas. Entonces, el campo se extiende de manera uniforme en todas las direcciones, arriba, los laterales, abajo. Este campo lo que nos va a sugerir es una armonía energética y un equilibrio entre las distintas áreas de las personas. La energía va a fluir de una manera pareja, sin concentraciones, se concentra en un lugar, ni vacíos significativos. Entonces, acá tenemos un caso en donde está equilibrado. Acá lo que tenemos es un equilibrio estructural, la energía se distribuye de una manera pareja en todo el aura. No tiene zonas más débiles que otras. Y no hay asimetrías, porque es una aura simétrica. Como ustedes ven, es una aura que está simétrica. Pero bueno, veníamos hablando, tenemos una interpretación de acuerdo a la medida que tomamos. Y esto no significa automáticamente que esté perfecto y que esté sano. Y que esté en alta vibración. Entonces, al solo medir el aura, tomar una medida y no fijarnos otros patrones, no podemos asegurar que está perfecto, que está sano y que está en una alta vibración. Y lo que yo le venía diciendo, ¿por qué? Porque acá falta otro dato clave que nos va a dar mucha información, que es cómo responde el aurómetro a los lugares en donde estamos midiendo. Volvemos al mismo caso, tenemos 1 metro en todas las direcciones. Y cuando medimos este metro en todas las direcciones, vamos a ver que tenemos un movimiento suave y estable del aurómetro. Entonces, vamos a tener un equilibrio y una buena calidad energética. Entonces aquí sí decimos que está
sano, que está equilibrado, que está en expansión energética, porque el movimiento suave y estable del aurómetro nos está diciendo esta información que nos faltaba en el caso que vimos anteriormente. Ahora, tenemos el caso 2, el mismo, 1 metro en todas las direcciones, pero ahora hay una vibración del aurómetro. No es como lo que estuvimos viendo antes, que era un movimiento suave, armonioso en todas las direcciones del movimiento. No, acá tenemos que el aurómetro ya en algún lugar o en alguna medida, en la parte delantera, en la parte de arriba, en los laterales, en la parte de la espalda. Acá dice abajo, pero bueno, lo señalamos abajo, pero en realidad de la espalda. No está marcando. Es muy difícil medir abajo, lo tenemos que tener acostado. Podemos medir abajo, pero sí o sí, acá yo por eso no doy la medida de abajo. Hay que medirlo en camilla. Está en equilibrio, esto es lo que me está diciendo cuando tengo esta vibración del aurómetro, que no es igual en los 4 lados que medimos. Me está diciendo que está en equilibrio, pero bueno, al haber esta vibración, la energía es inestable. Y tenemos que encontrar el porqué de esta energía inestable y cómo se hace hablando con la persona, qué le está pasando. Entonces es muy importante también la charla activa con el paciente que nosotros estamos atendiendo. Seguimos con, hasta ahora habíamos tenido una vibración solamente. Está en equilibrio, pero energía inestable. La vibración no es muy amplia, pero bueno, ya en 2 lugares tenemos un movimiento suave. Por ejemplo, podemos tener un movimiento suave en los laterales y en el frente, y arriba y en la espalda ya tenemos una vibración del aurómetro. Esto nos va a ir indicando algo que seguramente el problema viene del pasado y lo está sobrepensando. Por eso siempre decimos que las medidas son igual, pueden ser iguales, pero la calidad y la estabilidad de la energía se van a reflejar en el movimiento que el aurómetro nos dé. Acá tenemos una vibración del aurómetro. Ahora vamos al caso 3, en donde también tenemos las 4 medidas uniformes en todas las direcciones, pero acá ya el movimiento del aurómetro es brusco. Tiene un movimiento brusco, ya no es suave, ya no vibra, no. Tiene un movimiento brusco, puede ser en todas las direcciones o en algunas específicas. Y acá ya sigue siendo uniforme, pero sobrecarga, pero acá lo que tenemos es una sobrecarga, una tensión energética. Y en el caso 4, déjenme ver algo. En el caso 4 está bien, tiene la misma forma en todos los lados, pero bueno, acá ya tenemos una sobrecarga o tensión eh, mucho más al del caso 2. Acá ya habría que encontrar bien cuál es el motivo, pero ya este movimiento brusco del aurómetro ya me está indicando que energéticamente la expansión energética viene por otro lado. Puede ser por irritabilidad, un estado emocional fuerte, entonces hace que tengamos mucha tensión y mucha expansión energética. Luego podemos tener 1 metro en todas las direcciones, pero una respuesta muy débil del aurómetro. El campo sigue midiendo 1 metro en todas las direcciones, está equilibrado, pero energéticamente está muy bajo, entonces ya tenemos un desequilibrio energético. En cuanto a medidas, está uniforme, están todas las medidas en 1 metro, pero bueno, la respuesta del aurómetro es muy débil, entonces esto sí nos va a indicar que tenemos una energía, está expandido, pero tiene una energía baja. Y no es mágico y tenemos que empezar a ver cuáles son las alternativas de por qué está con esta energía baja.
Y recuerden, como les voy diciendo, se los vuelvo a repetir, las medidas pueden que nos encontremos ser iguales o casi iguales en todas las direcciones, porque tenemos 1 metro, 90 centímetros, como yo les digo, hay 10 de diferencia. Ya cuando tenemos 20 ya vamos a interpretar otra cosa, pero cuando es poca la diferencia de 10 centímetros, los vamos a tomar como un campo medianamente equilibrado, que está bien, pero el movimiento del aurómetro nos va a decir la calidad y el estado energético que tiene esta persona en ese momento, y de ahí vamos a empezar a armar este diagnóstico y esta información que nos está dando esta medición. La uniformidad, como conclusión, vamos a decir que es diferente a la calidad energética. Una cosa es tener un campo uniforme y otra y que es totalmente diferente a la calidad energética, que esto es lo que nos va a dar el movimiento del aurómetro. Cuando todas las mediciones nos dan igual, el campo está equilibrado, pero por las medidas. O sea, al estar equilibrado en su medida, nos está diciendo que está equilibrado en su forma. Lo que, para decir que realmente el aura está equilibrado, tenemos que observar cómo va a responder el aurómetro para saber la calidad energética que tiene. Si me da igual en todos lados, tenemos un equilibrio estructural. Cuando el aurómetro, de acuerdo al movimiento del aurómetro, nos va a dar la calidad del campo. Entonces, tenemos un equilibrio estructural por la forma, cuando nos da la medida en todos los lados. Cuando tenemos variaciones chiquitas, tenemos un pequeño desequilibrio estructural, pero es muy leve. Ahora, ya cuando tenemos que empezar a tener diferencias de 20, ya ahí vamos a empezar a decir que este desequilibrio se va expandiendo. Entonces, y a medida que tengamos más 30, 40, va a estar más expandido este desequilibrio estructural, que es la forma del aura que nos da la medida. Ahora, de acuerdo al movimiento del aurómetro, vamos a tener la calidad del campo, porque el aurómetro nos va a mostrar qué calidad del campo energético tenemos de este aura. Como conclusión final, el tamaño muestra la forma, el movimiento muestra la calidad energética. Entonces, por eso tenemos que interpretar estas dos cosas muy importantes para nosotros poder determinar si un aura está en equilibrio o no. Si una aura grande es buena o no, si una aura contraída es buena o no, porque el movimiento del aurómetro nos va a dar mucha información también. Vamos a otro caso, ya estamos hablando de un campo expandido, ahora vamos a hablar de un campo contraído. Vamos a tener 20 centímetros en todas las direcciones. Medimos 20 acá, 20 en la parte de la frente, 20 en el lateral, 20 en la espalda y 20 arriba. Acá, la primera lectura, tenemos un campo uniforme. Lo primero que tenemos, así, bueno, tenemos un campo equilibrado, 25, 20, 30, 20, 30. Medianamente el campo es uniforme con un pequeño desequilibrio. Por ejemplo, si fuera 20, 30, 20, 30. Ahora, si es 20, 40, 20, 40, ya acá el desequilibrio empieza a aumentar. En este campo no hay desbalance. Si tuviéramos 10 en dos lugares, el desbalance es muy pequeño. No hay zonas más débiles que otras. Por ejemplo, bueno, tenemos zonas débiles, lo mismo que en el de 1 metro, pero bueno, acá solo tenemos la medida. Acá entonces vamos a tener un equilibrio estructural, pero es un campo que está muy contraído. La persona lo que primero podemos decir es que está en introspección, está metido en su trabajo, en su estudio, entonces el campo se contrajo para ahorrar energía. Estaría en modo ahorro de energía, como cuando le ponemos al celular que no queremos que gaste tanta batería, ahorro energía. Bueno, un campo contraído, para hacer una metáfora con la tecnología y con las cosas que usamos hoy en día, estaría en ahorro de batería. Seguimos con el equilibrio estructural en la forma del aura, pero un campo muy contraído. Lo que puede llegar a indicar este campo de este tamaño reducido es menor reserva energética, menor capacidad de protección y menor proyección y expansión. Por eso decimos que está en introspección. Pero lo bueno es que está equilibrado. Nos falta, como decimos, ver
cómo se mueve el aurómetro para tener mayor información. Pero a simple vista, el campo está equilibrado. Este campo uniforme está contraído y nos está indicando un equilibrio estructural. Va a necesitar fortalecimiento y expansión saludable en caso de que este campo se mantenga en el tiempo. Si yo vuelvo a medir a las, por ejemplo, es un familiar, es un amigo, lo vuelvo a medir a las 4 o 5 horas y este campo se modificó, se expandió, entonces ya sabemos que fue por algo del momento, porque estaba en introspección, pero sigue en equilibrio. Ahora, cuando estos campos se expanden en el tiempo y a la semana volvemos a medir y encontramos que este campo sigue equilibrado, sigue en este tamaño, vamos a necesitar un fortalecimiento y una expansión saludable del campo porque no es bueno tener una aura contraída por mucho tiempo. Tenemos que hablar por la persona, porque se siente así, entonces siempre la charla activa con el paciente es súper importante. Una de las herramientas fundamentales para hacer una terapia. Porque esto no es matemática, esto no es mágico y no hay soluciones mágicas. Esto nos va a dar eh, otra herramienta para poder trabajar con esta persona y ayudarla a resolver las situaciones que está atravesando. Bueno, ¿qué significa cuando tenemos una hora tan chica? Más o menos lo estuve diciendo en la ficha anterior, pero bueno, vamos a seguir explicándolo. Tenemos una baja expansión energética. Las posibles interpretaciones que le podemos dar es que puede estar asociado a cansancio físico, estrés, sobrecarga emocional, estado defensivo, habría que ver las causas y los por qué, y una baja energía del momento. También puede estar relacionado con que estemos cansados, porque dormimos mal. Varios factores pueden indicar esta aura tan chica, lo como les decía antes, si se modifica de un día a otro o a los 2 días volvemos a medir y esta aura ya se expandió, eran circunstancias del momento. Ahora cuando pasa una semana, pasan 10 días y seguimos con esta aura, ya hay otras causas y tenemos que encontrar el motivo para poder ayudar a esta persona a que luego pueda expandir este campo. No significa algo grave por sí solo, pero sí indica un estado reducido. Esto también se relaciona con el tiempo, que yo les decía, de mantener una aura chica. Ahora vamos a hacer como hicimos en el caso 1, vamos a sumar el movimiento del aurómetro. En el caso 1 también vamos a tener 20 centímetros, movimiento suave del aurómetro, campo contraído pero está estable, posible descanso, baja de energía leve, de momentánea. Esto nos está indicando, esto nos va a indicar, perdón, nos va a indicar que es del momento, aunque puede a veces pasar que esto se siga expandiendo. Entonces, a veces la persona no sale de esa zona de confort y el movimiento va a ser suave del aurómetro, pero el indicio que nos va a decir que acá está pasando algo es la extensión de este campo en días. Si nosotros seguimos con este caso 1, el movimiento suave del aurómetro y el campo contraído, y pasaron 10 días y sigue igual, bueno, vamos a tener que ver qué es lo que está pasando y por qué está en esta zona de confort y no quiere salir, para poder expandirlo, porque a la larga tener un campo expandido es una disminución energética y una desprotección. Entonces, ya nos puede afectar, si chocamos con otros campos energéticos, hay muchas cosas externas que pueden empezar a afectarlo energéticamente y que empieza a cambiar también el movimiento del aurómetro y será de otra forma. Bueno, en caso 2 también 20 centímetros en todas las direcciones, pero acá ya el aurómetro está vibrando, vamos a tener otro movimiento vibracional, no brusco, pero sí va a estar vibrando. Vamos a tener un campo contraído, pero va a estar más inestable. Puede ser por fatiga o estrés. Ya acá
este campo en el uno necesita descanso o está a una baja energía porque estuvo cansado en el día. Entonces, vamos a decir, descansa, mañana seguramente esto se va a modificar y seguramente el otro día cuando lo midamos, este campo contraído va a estar de otra manera. Ahora, acá ya hay otras causas que son fatiga o estrés y habría que empezar a ver por qué y qué está pasando para que tengamos esta vibración del aurómetro. Obvio que si la vibración es en el frente, sabemos que viene de cosas de hoy, si la vibración es arriba es porque está sobrepensando. Es todo similar a lo que estuvimos viendo en cuanto a la medida de la vibración que nosotros encontramos en el aurómetro. Si es lateral porque hay algún tema de emociones, yo le digo las generalidades, las más básicas. Eh, y si en la espalda porque traemos cosas que estamos cargando del pasado. Pero bueno, tampoco es el caso 2 tampoco es un caso tan grave. Ahora ya vamos a los casos un poquito más complejos, que es el caso 3 donde vamos a tener 20 centímetros. El aurómetro se va a bloquear. Vamos a medir y no nos va a dar movimiento. Entonces también a un movimiento muy leve. Y el aurómetro se bloquea en este tipo de campos porque hay una resistencia, una defensa fuerte o una carga emocional muy fuerte. Entonces, el aurómetro, el movimiento va a ser nulo. Va a haber un bloqueo del aurómetro que no me va a estar eh, dando respuesta. Y acá, bueno, tenemos que empezar a indagar y empezar a buscar de por qué es lo que está bloqueando, qué es lo que le está pasando a esta persona para tener esta resistencia, esta defensa que tiene hacia esta medición que nosotros estamos realizando. Esta misma defensa que tiene hacia la medición que estamos realizando es porque se está defendiendo de algo externo que lo puede afectar. O la carga emocional que tiene en ese momento es muy grande y entonces necesita eh, protegerse. Y el caso 4 tenemos 20 centímetros, respuesta débil del aurómetro. Acá tenemos un campo con muy baja energía y tiene un cansancio importante. Lo más importante es que descanse, que haga reposo, que calme el pensamiento y tenemos que volver a medir al otro día o vamos repitiendo para ver cómo se va modificando. Esto también podemos hacer alguna terapia de relajación, de meditación, una energización con Reiki de todos los chakras. Entonces esto va a ir modificando y va a ir mejorando lo que le pasa al consultante. Importante de vuelta la escucha activa con el paciente, ver qué nos dice, qué le está pasando, también para tener otros indicios de cómo ir actuando. Una información importante es la interpretación correcta que vamos a decir cuando tenemos estos campos contraídos. No vamos a decir que está mal, no vamos a decir que está enfermo. Lo que vamos a decir es que el campo está contraído y requiere observación, es lo que yo le digo. Tenemos que ir observando en los días posteriores a ver cómo va evolucionando este campo. Obvio que determinados movimientos del aurómetro nos va a ir dando indicios de otros motivos y de otras causas. Cuando el aurómetro está bloqueado, cuando el movimiento del aurómetro es débil, ya ahí tenemos que empezar a evaluar otras causas de que cuando tenemos un movimiento armónico del aurómetro o una vibración. Vamos a ir observando y vamos a ir analizando también estas interpretaciones de acuerdo al movimiento del aurómetro para nosotros encontrar una terapia adecuada para que el consultante pueda salir adelante y pueda expandir este campo contraído. Vamos a una comparación clave, lo que es en un metro tenemos un campo uniforme, equilibrado, que está en equilibrio con una expansión. Tenemos que ver la expansión de acuerdo al movimiento del aurómetro que nos está indicando. Y uno de 20 centímetros tenemos un campo también uniforme que está en equilibrio pero está en contracción. Y esta contracción también de acuerdo al movimiento del aurómetro vamos a interpretar qué es lo que está pasando. Lo que es
esta comparación nos dice que puede haber equilibrio tanto en expansión como en contracción, de acuerdo a la medida que nos va a dar el aura cuando lo medimos con el aurómetro, y de acuerdo al movimiento que nos dé el aurómetro, nosotros vamos a saber si esta expansión es buena, si esta expansión está sobre extendida y los motivos por qué se produce esta sobreexpansión, igual que la contracción. Si está bien, si, no digo si está mal, pero bueno, podríamos decir si está mal, de acuerdo al movimiento del aurómetro. El aurómetro nos va a indicar los bloqueos, las cargas emocionales que están produciendo, el cansancio físico que está produciendo esta contracción. Entonces, vamos a ir sumando el movimiento del aurómetro para tener un mejor diagnóstico. Pero recuerden, puede haber equilibrio tanto en expansión como en contracción, y para saber si está bien, vamos a interpretar el movimiento que nos va a dar el aurómetro. Cuando la contracción está extendida en el tiempo, acá tenemos que empezar a sospechar de que está pasando alguna otra cosa. Un error común que podemos llegar a creer, decir que es chico es malo, decir que es grande es bueno. Lo correcto es el estado energético en ese momento. Entonces, es muy importante observar el movimiento del aurómetro para poder tener una buena interpretación, pero no catalogar ya desde entrada por una simple medición de que si el campo es chico es malo y si un campo es grande es bueno. Lo que siempre tenemos que decir, o siempre lo que debemos saber, es que el estado energético del aura es en ese momento. El aura se modifica continuamente el tamaño. Obvio que si estamos bien, estamos tranquilos, el aura dentro de todo se va a mantener en una uniformidad estable, va a tener un desequilibrio muy pequeño. Y el tema es cuando ya los problemas son otros y el aura varía y tiene un desequilibrio tanto en tamaño como energético importante. Una pregunta que nos podemos hacer, porque acá estuvimos nombrando estas medidas, 1 metro, 20 centímetros, si hay una medida ideal del aura. Entonces también es una pregunta que nos puede surgir. ¿Existe una medida ideal del aura? Algunos pueden decir que sí, otros pueden decir que no. Personas que quizás no están haciendo esa clase van a decir sí, una aura grande es buena, otros van a decir, otros van a pensar una aura chica es mala. Entonces, la medida ideal del aura, cuanto más grande, mejor. Pero bueno, nosotros ya estuvimos viendo que no es así. Entonces, vamos a empezar a responder esta pregunta, si hay una medida ideal del aura. La respuesta que vamos a dar, la respuesta correcta, es que no hay una medida ideal fija para el aura. ¿Por qué? Porque como estamos hablando, el aura está relacionado con la energía, entonces, como la energía cambia, el aura también. Entonces, el aura va a cambiar constantemente. Va a depender del estado físico, si estamos cansados, si hicimos actividad física, por ahí hicimos una actividad física que nos motivó, entonces el aura se expandió, del estado emocional, si tenemos emociones de ese momento que nos hacen recordar cosas feas que nos pasaron, bueno, la energía va a disminuir, o emociones que nos motivan, la energía se va a expandir, del contexto, de lo que estemos viviendo ese día, en ese momento. Entonces no hay el aura correcta 80 centímetros, 70, 60, 50. No hay lo ideal es 1 metro. Entonces ya acá vamos viendo por qué no existe una medida ideal del aura. Por todos estos ítems que estuvimos describiendo. Como hablábamos antes, lo correcto no es buscar un número, sino la uniformidad, que mida parecido en todas las direcciones. Acá tenemos 60, 65, 60, 70. Acá tenemos un equilibrio por más que haya estas diferencias. Y la respuesta clave nos va a dar el movimiento del aurómetro.
Un movimiento claro se mueve con facilidad y precisión, un movimiento suave, un movimiento fluido, sin tirones, consciente, responde siempre de la misma manera cuando nosotros estamos preguntando, estamos yendo a medir el aura. Entonces esto nos va a indicar una buena calidad energética. Entonces tenemos que buscar la uniformidad del campo áurico más la respuesta estable del movimiento que nos va a brindar el aurómetro. En este caso nos va a dar que tenemos una aura con una buena calidad energética y uniformidad. Ahora, tenemos un rango funcional, eso sí, no vamos a tener una medida ideal del aura, pero sí vamos a tener un rango funcional. Disculpen, pero tenía la estufa en piloto y ya sí, está medio fresquito ya estos días. Se vino el frío de golpe, por más que estemos en otoño y está fresquito. Entonces fui a levantar la estufa y digo, me parecía que no la había la había dejado en piloto. Bueno, estábamos hablando de los rangos funcionales. Tenemos un rango funcional que es muy bajo, de 20 a 30 centímetros. Acá ya tenemos un campo contraído. La energía está limitada, hay una sensación de cansancio, estrés o bloqueo. Tenemos que ver el movimiento del aurómetro para determinar bien las causas. Tenemos un campo medio funcional, que es de 40 a 80 centímetros. Es un estado normal en la mayoría de las personas. De acá tenemos una energía equilibrada, un funcionamiento óptimo, un bienestar general. A todo esto estamos hablando de medidas. Después hay que agregarle el movimiento del aurómetro para poder decir que esta energía está equilibrada. Y tenemos un funcionamiento óptico, un bienestar general. El movimiento del aurómetro debe ser suave, armónico y estable en todas las direcciones, y la respuesta debe ser rápida. Entonces ahí ya nos va a decir que tenemos esta energía equilibrada con funcionamiento óptico y bienestar energético. Y alto, de 80 centímetros a 1,5 metros o más, tenemos una expansión energética, pero bueno, la energía está elevada, mayor sensibilidad, creatividad o intuición, dependiendo del movimiento, como lo repito, del aurómetro. Un movimiento, estamos hablando siempre del movimiento ideal del aurómetro, que es un movimiento suave, estable, que nos responde rápido. Entonces, esto estamos hablando, estos rangos funcionales también van de la mano de los movimientos suaves del aurómetro que nos están indicando que están bien. Cualquiera puede ser correcto según el momento. Y recuerden, el aura es dinámica y va a cambiar constantemente. Recuerden siempre que en estos campos contraídos tenemos que ir evaluándolo cada 3-4 días a ver si se expande, y si no pasa esto es porque ya hay algún otro problema de energización. Y bueno, como les digo, podemos hacerle Reiki, podemos hacer gráficos, vamos a ir a buscarle el motivo, por qué está cansado, por qué está con esta aura contraída. Lo vamos a complementar con la escucha activa, con hablar con nuestro consultante, y vamos a poder ir de a poco dándonos cuentas por qué se está manteniendo en el tiempo esta aura contraída. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo ideal? Tener un campo uniforme, tener una energía estable y ser coherente con las interpretaciones que vamos a tener del aurómetro. No decir grande sí o sí, pensar en un número fijo que sea igual en todas las direcciones y en todos los lados iguales. Entonces, lo
ideal es lo que dijimos antes, tener un campo uniforme, estable y que sea coherente a las dos anteriores, estable y uniforme. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Como les dije, esta clase tiene muchos ejemplos para que, bueno, también ustedes puedan ir viendo las diferencias. Entonces, si yo hablara del aura y no le daría ejemplos, es como que complejo, no era como el péndulo que medíamos, que es mucho más simple. Esto hay que dar más ejemplos, decir cuándo es un caso ideal, cuándo es un caso funcional. Y después, a medida que uno va practicando y con el tiempo, todo esto va saliendo de manera muchísimo más natural de la que están saliendo, de que si no practicáramos, como yo siempre le dije, la radiestesia es práctica. A mayor práctica, mejor radiestesista y lleva su tiempo, no nos tenemos que desesperar si las mediciones no nos dan, si las cosas no nos salen rápido. Entonces, lo importante siempre es la práctica, la constancia, no frustrarse, porque al principio es complejo y más cuando estamos hablando de aura, de mediciones, estamos con un instrumento nuevo y lleva su tiempo. Si nosotros venimos haciendo bien las cosas, estamos practicando el nivel 1 y, y venimos con toda esta práctica, este nivel 3 nos va a resultar más simple, porque ya nosotros venimos, ya somos radiestesistas y venimos practicando todo este tiempo, tenemos un concepto más amplio de la radiestesia, tenemos un manejo más amplio de las energías, entonces cuando llegamos a esta parte, que es mucha energía, porque medir el aura es mucha energía, eh, si venimos practicando, nos va a resultar más simple. Ahora, si agarramos este nivel suelto o sin práctica, podemos haber visto el nivel 1, el nivel 2, porque nos interesó, y miramos el nivel 3 y lo vemos desde el lado teórico, desde cómo funcionan las cosas, va a ser bárbaro. Pero si ustedes quieren arrancar con este nivel 3 y quieren empezar a medir el aura, y va a ser más complejo, porque primero es necesario practicar con las otras herramientas que son más simples, por ejemplo, siempre arrancamos practicando con un péndulo de madera, que es el péndulo más simple para usar, después vamos pasando a los otros péndulos que mueven otros tipos de energía y de ahí vamos avanzando en nuestra experiencia como radiestesista y en nuestra evolución como radiestesista. Bueno, vamos al caso ideal. 60, 60, 65, 60. Recuerden las medidas: frente, lateral, atrás y arriba. Siempre van a ser así como yo las escribo las medidas. Ustedes las pueden armar. Recuerden, cuando armen el cuadernito, anotan adelante, atrás, arriba y los laterales. Siempre hablamos del lateral, lo vamos a tomar de la misma medida. Recuerden que puede variar. Bueno, en el caso ideal tenemos un movimiento suave, equilibrado. Eh, Nos va a decir que tenemos, al ser uniforme, mide parecido en todas las direcciones. La respuesta estable va a ser clara, suave y consciente. Consciente es que nos va a dar la respuesta rápido. Y al tener un estado equilibrado, vamos a tener una buena calidad energética, en el caso ideal. Este es el caso que todos queremos tener. Qué suerte, tuvimos un caso, ¿no?, que tenemos que trabajar con esta persona. Sí, podemos hablar, podemos ver cómo va el día a día, pero nos no va a traer conflicto una persona que nos dé un campo ideal así. Si viene con algún conflicto o con alguna cosa, puede ser que lo traiga de antes, pero ese día está muy bien. Recuerden que la información del aura es del día, del momento, de cosas que nos van pasando. Es un complemento medir el aura. Ahora, cuando estamos hablando de los campos energéticos contraídos, por eso le digo, cuando se expanden en el tiempo, ya tenemos que empezar a ver otros motivos, igual que el aura, una aura muy
muy desequilibrada energéticamente, vamos a ver el motivo, vamos a tratar de equilibrarla en el momento, a veces se puede extender en el día y ya requiere más trabajo. Un caso funcional, que tenemos acá, 50, 45, 55, 50, frente, laterales, atrás y arriba. Tenemos un movimiento, es una obra, un caso funcional, es una obra normal, no está equilibrada, no está desequilibrada, entonces le decimos normal. Hay muy pocas diferencias, fíjense que son diferencias de 5, hasta 10 yo le dije que estaba bien, ya cuando empezamos con 15 ya empezamos a mirar con un poquito más de ojo, con 20 ya, ahí ya tenemos a meterle más y ver qué es lo que está pasando. Perdón, me fui de la ficha, no quería ir de la ficha. Acá también vamos a tener un movimiento suave del aurómetro, la uniformidad, que está dentro de un rango aceptable. El movimiento va a ser claro y suave y consciente también del aurómetro. Este es el estado normal en la mayoría de las personas. Generalmente esto es lo que más les puede llegar a tocar, que es un caso ideal, porque siempre tenemos alguna cosita. O sea, estar en un estado ideal se puede, hay que tener mucha introspección, mucho trabajo con uno mismo, pero bueno, la mayoría de las personas el rango que vamos a tener es este caso funcional. Y acá, bueno, acá ya vamos a tener el caso no ideal, el que no queremos que nos toque, pero bueno, nos puede tocar y debemos estar preparados para poder ayudar a estas personas y poder volver a llegar a estos estados equilibrados y funcionales. El ideal y el funcional. Más al funcional, el ideal ya estamos hablando de personas que están muy trabajadas, que hacen mucha meditación. Entonces, bueno, 80, 30, 90, 40, frente de 80, 30 de los costados, 90 de atrás y 40 arriba, perdón. Eh, y acá ya tenemos un desbalance energético grande. Si bien tenemos frontal 80 y tenemos 90 atrás, pero estas dos indican un gran desequilibrio. Hay un desequilibrio emocional y no podemos solucionarlo porque tenemos muy bajo también la parte frontal y nos cuesta interpretar lo que nos está pasando, estamos bloqueados mentalmente. Lo ideal por eso no es cuánto mide el aura, sino cómo se comporta. No hay una medida ideal fija, hay un estado energético y lo vamos a evaluar, como ya dijimos, por la uniformidad, la estabilidad y la coherencia. Tenemos dos conceptos distintos, que ya tuvimos dos cosas diferentes. El equilibrio, que es la forma del aura, se refiere a que mida parecido en todas las direcciones, esto es lo que ya estuvimos a modo de resumen. Acá 20, ambos están equilibrados en forma, 20, 20, 20, 60, 60, 60, lo que estuvimos viendo hasta hace un ratito. Y lo otro que tenemos que ver es el nivel energético, la expansión que tiene el campo. ¿A cuánto lo que hablamos? ¿Cuánto se expande el campo? 20 centímetros está contraído, como ustedes ven. 60 centímetros, el ideal, el medio, el normal. Y el 1 metro expandido. Generalmente estos campos expandidos, como yo les dije, van a ser personas que hacen meditación, que puede hacer actividad física, o sea, estas expansiones se producen también por diferentes motivos. Y para decir que está equilibrado energéticamente, nos hace falta el movimiento del aurómetro. Como ustedes ven, puede estar equilibrado, pero contraído, como pasa acá, que puede ser que esté en introspección, que esté resolviendo alguna situación del trabajo. Entonces, en ese momento está en introspección, cuando termina de resolver, cuando ya se relaja, el campo vuelve a esta forma, el campo medio. Esta persona después fue a hacer ejercicio, fue a bailar, estuvo con amigos, estuvo jugando a la Play y se fue acá al expandido. Entonces, son todas circunstancias que pueden ir pasando en el día. Después de estar expandido, se fue a dormir y el campo volvió a lo normal. El otro día volvió al trabajo
y metió en su trabajo, entonces el campo se achicó. Así como puede ir sucediendo en el día estas diferentes medidas de un campo equilibrado, dependiendo, estamos hablando de este campo equilibrado, de un movimiento suave del aurómetro y armónico en todas las direcciones que medimos. Esto es simple lo que vimos hace un rato, está equilibrado, no hay desbalance. Lo único que tenemos es el campo contraído, que es lo que tenemos que observar porque está contraído el campo. Y en el caso 2, bueno, tenemos un campo también equilibrado, pero está expandido. Como resumen, 20 centímetros uniforme, tenemos equilibrio, pero la expansión es baja. 60 centímetros uniforme, la expansión es media, y 1 metro uniforme y la expansión es alta. Primero miro si está equilibrado, después miro cuánto se expande. Directamente, de acuerdo al número que tengamos, si nos da 30 sabemos que la expansión va a ser baja, si es 40 vamos a ver que la expansión está de baja a media, si 70 sabemos que es media, 80 media que aumenta, va a ir cambiando la expansión, de baja a alta y de alta a baja. Otro error común es confundir el equilibrio con buena energía. Lo correcto es interpretar el equilibrio más la mala expansión y os va a dar una lectura completa. El equilibrio lo que nos habla es de la forma del aura y la medida habla del estado. Acá todo también depende del movimiento también del aurómetro para poder, estamos hablando de un movimiento estable del aurómetro en donde nosotros estamos diciendo que el aurómetro en cada medida que hicimos fue suave, fue coherente y nos fue dando la misma respuesta en cada vez que medimos, ya sea el campo contraído o expandido. Pero bueno, nosotros, de acuerdo a las medidas, vamos a interpretar si está contraído o está expandido. Entonces, como resumen, las medidas, si están equilibradas, nos habla de la forma que tiene el aura y esta misma medida, de acuerdo al número que nos dé, nos va a hablar del estado, si está en contracción o está en expansión. Entonces, la medida nos habla mucho. Cuando las medidas son todas iguales en las 4 partes que medimos, nos está hablando que la forma del aura es equilibrada, pero a su vez, si es 20, si es 30, nos va a decir que el estado energético está contraído. Ahora, si es de 1 metro, nos va a decir que está expandido. Y si es de 60, 70, 50, nos va a decir que la expansión es media. Entonces, por eso el número que nos da el aura, el número que nos dan las mediciones del aurómetro en todas las direcciones, nos va a estar dando esta información. También tenemos un significado de las medidas del aura que representa cada rango. Volvemos con lo mismo, 20 centímetros nos está diciendo que es un campo contraído. El campo energético está reducido, cercano al cuerpo, esto es lo que significa un campo contraído. Que la energía, el campo energético que nosotros tenemos, está súper cercano al cuerpo. ¿Qué nos va a indicar esto? A lo que puede estar asociado a un cansancio físico, estrés, sobrecarga emocional. Acá ya empezamos a dar las causas de por qué puede estar contraído. Necesidad de protección, estado defensivo. ¿Y cómo lo vamos a entender? La persona está recogiendo su energía, no la está proyectando hacia afuera. Entonces nosotros vamos a decir, esta persona está recogiendo su energía, algo le está pasando y no la puede proyectar hacia el exterior. Un ejemplo cotidiano puede ser alguien que está agotado, que tiene alguna preocupación, que quiere aislarse. Habría que encontrar los motivos por qué este aislamiento. Y lo importante
es saber que no es algo malo en sí, que puede ser del momento, pero hay que, cuando tenemos estas mediciones y estos obras contraídos, tenemos en las futuras mediciones tenemos que ir viendo cómo se va moviendo, podemos, si es algún amigo, algún familiar, le podemos ir a las 3 4 horas, hacer alguna meditación y vamos a ir viendo cómo se puede ir modificando este aura. Puede tener una energía baja o contenida, por eso si le hacemos una sesión de Reiki a continuación de la medición del aura, seguramente va a aumentar su energía. Y este aura nos va a dar otro, otra medida, se va a expander. 60 centímetros, un campo medio que es el funcional, el campo energético está en un rango estable y habitual, lo que nos va a indicar es que tiene una energía suficiente, su estado es funcional y tiene un equilibrio general. Este es el más simple. ¿Cómo lo vamos a entender? La persona está disponible, va a interactuar con el entorno, va a tener energía suficiente. Un ejemplo cotidiano, la persona que tiene un día normal, no hay conflictos en ese día, no han pasado cosas, sin grandes cargas ni picos. Por eso estamos hablando de que este tamaño de aura, el ideal, también puede irse a uno normal, 60, 50. La variación es chica de las medidas. Este rango es el rango más común, no significa perfecto, pero sí funcional. Tiene una energía estable y operativa, y la persona va a estar operativa, va a estar con buena predisposición. Entonces este es el rango más común que quizás que nosotros podemos ver cuando medimos el aura. Recuerden que el aura y la energía son del momento, entonces el aura va a ir variando en horas, en 3 4 horas, a veces puede variar en minutos, de acuerdo a alguna terapia que nosotros hagamos o algún recuerdo. Entonces es muy importante antes de medir un aura saber con qué paciente o con qué consultante vamos a trabajar. Tener una idea de qué también le pasó en el día antes de medir el aura, hacer algunos tipos de preguntas, como para nosotros tener un indicio de qué resultado nos puede dar. No influenciar, sino también nosotros tener la coherencia de que el aurómetro no está trabajando bien y no está siendo influenciado. Entonces es importante situaciones del día, si viene una persona que no está hablando, que tiene conflictos con el pasado y que no los puede resolver, ya sabemos que las medidas que van a estar modificadas. Y con la práctica, directamente antes de medir el aura, ya vamos en esta práctica, con esto de saber los números y demás, ya nos vamos a ir dando cuenta de qué tipo de aura nos vamos a encontrar. Después, bueno, la vibración del aurómetro también nos va a indicar eh, otra, ay, no me sale la palabra, nos va a indicar otro indicio de qué es lo que puede estar afectando, porque hay muchas cosas que también son inconscientes, que nos afectan, entonces la información que nos va a dar el movimiento del aurómetro es importante. Vamos al expandido. Cuando tenemos un campo expandido, el campo que tenemos energético sabemos que está ampliado, más allá del promedio, que ya estuvimos diciendo cuáles son los rangos de medidas que estuvimos viendo en las fichas anteriores. Este campo nos va a indicar que la persona tiene una alta energía, tiene una gran apertura energética, un estado emocional elevado, lo que yo les decía, pudo haber hecho ejercicio, le pasó algo lindo en el día, algún recuerdo lindo, y entonces estas cosas en que también el campo eh, áurico se expanda. Entonces, si hablamos con una persona que le han pasado buenas cosas en ese día, ya también sabemos con qué tipo de campo áurico nos podemos encontrar. O si viene una persona que hace meditación y dice, no, o hizo yoga antes de venir a nuestra terapia y meditó, entonces ya vamos a saber con qué campo nos podemos llegar a encontrar. Vamos a ir prediciendo, entre comillas, no prediciendo, sino sabiendo estas cosas de energía, del aura, de cómo se mueve, de cómo se modifica,
Nosotros sabiendo todas estas cosas, ya nosotros podemos predecir qué tipo de aura vamos a encontrar. Incluso también sabemos que vamos a encontrar un movimiento estable del aurómetro. Pero como nosotros no predecimos, como nosotros no hacemos magia, vamos a usar estas herramientas para corroborar nuestra información. Si nosotros viene una persona y nos dice todas estas cosas, que estuvo haciendo meditación y demás, y nos da un campo contraído, y bueno, y acá hay algo que está funcionando mal. Y muy probablemente es que seamos nosotros. ¿Puede pasar? Sí, para eso tenemos el péndulo, para preguntar. Nos tomamos 5 minutos, tratamos de hacer una relajación interna, tenemos un montón de cosas como para darnos cuenta de que estamos midiendo mal. Podemos limpiar el aurómetro, ahora si se sigue repitiendo, bueno, no estamos tan errados. Quizás hay algo que le está pasando internamente que nos va a dar una aura contraída, una aura expandida y que tenga variaciones. Estamos hablando de casos ideales en donde no va a pasar esto, pero bueno, cuando ya nos viene una persona de esta determinada manera, nosotros ya sabemos, podemos interpretar qué tipo de rango de aura vamos a tener. Pero bueno, también puede estar el aurómetro sucio, podemos estar nosotros mal ese día y ahí hay variaciones. Pero bueno, la práctica hace al maestro. ¿Cómo lo vamos a entender? La persona está proyectando energía hacia afuera. Un ejemplo cotidiano, alguien motivado, alguien que está con un lindo bienestar, alguien después de meditar. Y lo importante es saber que no siempre es positivo. Ahora vamos a ver cuándo no es positivo. También puede ser, esto bueno, cuando yo le hablaba de cómo vamos a encontrar el aura, si esta persona nos cuenta, cómo le fue ese día y demás, hacemos nosotros ya vamos a darnos cuenta, pero bueno, eh, por ahí no nos cuenta o por ahí estuvimos hablando y dentro de todo está bien, pero no está eufórico y demás, o hizo una meditación y demás, pero bueno, también puedes traer problemas que hagan que esta aura esté expandida. Eh, Estos auras de 1 metro, a veces ya esto también nos va a dar la indicación del movimiento del aurómetro, si la persona está con una dispersión, falta de límites, sobreestimulación. Por eso es importante interpretar el movimiento del aurómetro. Cuando yo hablaba anteriormente de cómo podíamos predecir un aura, estamos hablando de un caso ideal en donde la persona está bien, donde ya sabemos que el aurómetro se va a mover normalmente, pero bueno, también puede ser que esta persona no nos haya contado todo, entonces esta predicción no es tan así. Y ahí es donde vamos a hacer 2 o 3 medidas, 4 medidas, y ya ahí podemos consultar con el péndulo. Y si nosotros preguntamos y el péndulo nos está diciendo que estamos midiendo bien, bueno, esta persona nos ocultó algo, no nos dijo algo, y también creer en las herramientas. Si nosotros estamos bien para hacer esa medición ese día, entonces también hay un montón de factores que nos van a indicar que sí tiene un campo expandido, pero no nos contó toda la historia. Entonces, esta persona puede estar con una dispersión, falta de límites, sobreestimulación. Entonces, esta energía alta o expandida la tenemos que evaluar. ¿Por qué se está produciendo este campo por más que esté equilibrado? Y la clave básica de esto es qué movimiento me va a dar el aurómetro. Si el movimiento del aurómetro es suave, ya tenemos una información de que sí, que está equilibrada y está uniforme. Ahora, si tenemos diferentes movimientos, vibraciones que nos están indicando otra cosa, es porque acá falta un poquito de información o el paciente no nos quiso contar. Bueno, esto es muy similar al cuadrito que vimos antes, una medida de 20 centímetros, tenemos un estado de campo contraído, la energía está contenida, está baja, 60 centímetros medio, energía funcional, 1 metro expandido, energía alta proyectada. Podemos tomar estas medidas como aproximadas del aura, no ideales, pero sí aproximadas. Como conclusión, vamos a decir que ninguna medida es buena o mala, son funcionales las medidas, iguales que las emociones no son malas ni buenas, son funcionales, de acuerdo a cómo nosotros las interpretemos. Entonces, volviendo a esto, las medidas no son ni buenas ni malas por sí solas, siempre tenemos que mirar la uniformidad,
las medidas en los 4 puntos deben ser similares para que indiquen un equilibrio. El tipo de respuesta que nos va a dar el aurómetro, la forma en que responde el péndulo, o el aurómetro o el péndulo, el instrumento que nosotros usemos para el aura, el ideal para el aura es el aurómetro, pero podemos corroborar el movimiento del aurómetro con el péndulo, o incluso podemos tener gráficos radiestésicos que ya vamos a ir viendo en el posterior, en el nivel 4, vamos a hablar un poquito más de gráficos que nos pueden dar un indicio también de estos movimientos del aurómetro y de cómo podemos encontrar el aura. El contexto de la persona, como cada persona es única, tiene una historia, emociones, entornos y momentos que van a actuar y van a influenciar en la lectura. Y el tamaño del aura no define el estado, sino que nos va a orientarlo. Es una pieza del todo, no la única. El verdadero sentido está en la interpretación integral, no en la medida aislada. Entonces debemos interpretar la medida, el movimiento del aurómetro, cómo está la persona. Es lo que yo les decía de la importancia de la comunicación activa con el paciente, de por qué viene a la consulta, qué le está pasando. Es una información muy importante para nosotros darle un mejor diagnóstico y poder ayudarlos. Vamos a ver esta parte ahora, del tamaño del aura en expansión, que como ya decíamos antes, grande no siempre significa mejor. Como hoy dijimos, el aura contraída era la energía que teníamos más cerca de la persona, del cuerpo de la persona. Bueno, el tamaño del aura es la distancia que el campo energético se extiende desde el cuerpo hacia el exterior. Entonces, cuando tenemos una aura contraída, la distancia del campo es chica. Ahora, cuando va siendo media, va siendo expandida, se va expandiendo y se va extendiendo desde el cuerpo. 20 centímetros contraídos, son 2 centímetros y medio, 1 metro más expandido. Volvemos a repetir, lo voy a seguir repitiendo. Más grande no es igual a mejor energía. Ni más grande es igual a que es una persona que está elevada energéticamente. Tenemos que evaluar varias cosas para nosotros poder afirmar grande, mejor energía, grande, persona elevada. Pero con solo saber la medida no podemos creer y podemos llegar a cometer este tipo de errores. Puede ser positivo cuando tenemos buena vitalidad, energía disponible, apertura, equilibrio, que estuvimos hablando hasta recién. La persona está conectada, presente, con una energía fluida. Después de descansar, después de meditar, cosas que ya le estuve explicando, un estado de bienestar. Pero también puede ser negativo. Y en estos casos el aura, ¿qué nos va a indicar? Que la energía está dispersa, una dispersión, la energía se expande pero sin control, indicando que hay una falta de foco, no hay un control energético, entonces explotamos. Cuando nosotros explotamos, podemos llegar a tener una aura grande, pero no es positivo, es negativo, porque la energía se va expandiendo y no tenemos control. ¿Cuándo pasa? Cuando la persona está distraída, poco centrada, falta de límites, cuando nosotros no podemos poner límites, cuando absorbemos mucho lo externo, lo que pasó en el día, y esto nos enfurece, nos hace explotar de energía. Lo que miramos muchas veces la información que miramos en el noticiero y demás, también hace que absorbamos mucho lo externo y empezamos a acumular, y esta energía se va expandiendo y vamos explotando esta energía y no la podemos controlar. Por eso es negativa esta expansión del aura. Se mezcla con el entorno, cuando las personas son muy influenciables con lo que le dicen, es muy es muy emocionalmente abierta, entonces esto es un exceso, no podemos hacer la gestión emocional y todo nos afecta y vamos expandiendo, ¿no? La energía se nos va expandiendo, la sobreestimulación, el exceso de actividad mental o emocional, sobrepensar todo el tiempo cómo resolver las cosas, las personas que son ansiosas y las personas que son hiperactivas van a tener este tipo de aura, pero bueno, no es negativo, tenemos que ayudarla a
que pueda equilibrar estas energías y si bien pueden llegar a lograr a tener un aura expandida, puedan controlar y que no sean, que no empiece a ser negativo esta expansión del aura. Bueno, ¿cómo vamos a diferenciar si es bueno o malo? Más o menos lo estuvimos viendo, pero es lindo volver a seguir haciendo hincapié en estos movimientos del aurómetro, porque lo hicimos con los ejemplos. No lo va a definir el tamaño, lo va a definir el movimiento del el aurómetro. Y todo lo vamos a interpretar en conjunto. Cuando tenemos un movimiento suave, es estable. Cuando tenemos una vibración, ya empieza a ser inestable. Y brusco, ya tenemos tensión. Entonces, estos tipos de movimientos nos van a ir indicando en el lugar donde medimos qué es lo que está pasando y qué nos está indicando. O sea, acá tenemos otra información. Y la uniformidad del aurómetro también es importante. Entonces tenemos que evaluar el movimiento y la uniformidad del aurómetro. Cuando tenemos un movimiento suave y parejo, tenemos un movimiento coherente. Podemos tener un movimiento suave e irregular y acá ya tenemos un desbalance. Entonces también tenemos que hacer hincapié en la uniformidad del movimiento del aurómetro. Muelle parejo coherente, irregular, desbalance. Podemos tener una vibración pareja, sabemos que hay algo que está inestable, pero dentro de todo está coherente, pero cuando tenemos una vibración irregular ya tenemos un desbalance mucho mejor. Cuando tenemos un movimiento brusco parejo en todas las direcciones, bueno, tenemos que tomar precaución, pero si el movimiento es brusco e irregular, se mueve diferente en todas las direcciones, bueno, ya es más complejo. Y acá nos va a llevar un poco más de tiempo poder encontrar los motivos y la causa y poder ayudarlo para llegar a que vuelva a estar en equilibrio. Cuando tenemos estos movimientos suave, parejo, en el contexto nos va a dar que es una persona relajada, que va a tener una expansión sana. En cambio, cuando tenemos estas vibraciones y estos movimientos bruscos, o incluso suaves, con desbalance, vamos a tener una presión ansiosa y una expansión inestable. Igualmente, ya cuando tenemos estos movimientos de vibración brusco, por más que sean coherentes, la persona va a estar ansiosa con una expansión inestable, pero bueno, no va a ser tan complejo si la persona está con una vibración inestable y un movimiento irregular. Acá ya va a ser la expansión va a ser mucho más inestable que cuando el movimiento es coherente. Y una lectura completa siempre vamos a considerar el movimiento más la uniformidad del movimiento del aurómetro y el contexto de la persona. Por eso siempre decimos que dentro de la radiestesia del aurómetro, la radiestesia áurica, es una herramienta de mucha observación, equilibrio y conciencia. Esta es una parte compleja de la radiestesia en donde necesitamos mucha observación, estar muy atento a cómo se mueve el instrumento, a cómo está la persona. Entonces, por eso lo dejé para este nivel 3 ya más avanzado y por eso no lo podía dar al principio porque era necesario que sepan los conceptos básicos de la radiestesia y arrancar por las herramientas más utilizadas y más simples, que es el péndulo. Después, bueno, ya pasamos a un poquito más compleja, que era medir las geopatías y demás. Pero bueno, el trabajo energético y de energía lleva su tiempo y por eso en este nivel ya estamos tocando este tema del aura en donde requerimos más observación, ser más equilibrado, tener más conciencia para poder trabajar de la mejor manera posible. Bueno, vamos a una comparación para también seguir con un ejemplo. Tenemos un caso positivo de 1 metro con un movimiento suave, uniforme, y al ser movimiento suave y uniforme tenemos una expansión saludable. Tenemos equilibrio, armonía y fluidez. Tenemos un caso dudoso, también ponemos con 1 metro. Tenemos una vibración, entonces la expansión es inestable.
y va a variar según el estado emocional de la persona y el entorno. Acá lo que podemos hacer una terapia de relajación de unos minutos, unas respiraciones de relajación y volver a medir. Si se mantienen en el tiempo, en la siguiente medición esto no se modificó, ahí ya vamos a ir trabajando con Reiki, con otro tipo de relajación y vamos a volver a medir a la semana y le vamos a dar que haga una relajación todos los días, una meditación y a la próxima semana vamos a volver a medir, obvio sabiendo qué le está pasando a la persona. No vamos a hacer nada sin saber cuál es el problema o por qué motivo se vino a medir el aura. Y bueno, en un caso negativo tenemos un movimiento brusco irregular, y acá ya sí tenemos sobrecarga, desorden, y acá tenemos tensión, bloqueo energético, sobrecarga, y tenemos que encontrar también los motivos hablando con la persona. Y siempre, vuelvo a hacer hincapié, interpretar en conjunto el contexto de la persona. Cada lectura es única e irrepetible por lo que les dije anteriormente. Somos personas una persona es totalmente diferente a la otra y su energía, su aura es exactamente lo mismo. Y lo mismo cuando yo les hablaba de cuando calibramos un instrumento, ya sea péndulo, aurómetro, varillas, responde totalmente diferente a una persona que a otra por también estas energías y estas vibraciones, micromovimientos que son propios de cada persona. Entonces, bueno, vamos a esto que es lo ideal. Si habría algo ideal o cómo era, si teníamos una aura, un tamaño del aura ideal, un movimiento ideal, bueno, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo que vamos a decir como ideal? No es grande, lo que vamos a decir es coherente, estable y que está equilibrado. Entonces, cuando una aura tiene estas características, es lo ideal. El tamaño lo que nos va a mostrar es cuánto se expande la energía, pero no cómo está. Una aura grande puede ser un signo de bienestar o de desorden, nos va a indicar el movimiento del aurómetro. Entonces, siempre interpretar tanto la medida que nos da el aurómetro como el movimiento del aurómetro para poder decir si una persona está con un bienestar, una expansión amplia, coherente y equilibrada, o está en desorden, que tiene una expansión amplia pero caótica o inestable. El tamaño por sí solo no nos va a indicar una calidad, siempre evaluar el movimiento, la uniformidad y el contexto de la persona. No se trata de cuánto se expande, sino de cómo va a fluir, cómo se va a mantener y cómo se va a relacionar la persona con el entorno. Después tenemos otro concepto que es el aura amplia. Vamos a ver los aspectos positivos, qué significa cuando el campo está expandido y organizado. Por ejemplo, tenemos un aura que se presenta amplia y equilibrada, 80 centímetros, un metro más. Esto nos va a indicar un buen estado energético. La expansión no va a representar una dispersión, sino que la energía va a estar organizada y disponible. En estos casos, la amplitud del campo no es la dispersión, sino una manifestación en donde la energía va a estar disponible y bien organizada. Como ustedes ven, las medidas son entre 80 y 1 metro en todos los lugares donde medimos. Va a tener tres cualidades principales, que es una buena energía física y emocional, que eso nos va a hablar de la vitalidad, una conexión más fluida con el entorno, que esa va a ser la apertura que va a tener la persona, y la disponibilidad energética, que va a ser la capacidad que tiene de sostener actividades, vínculos y procesos internos con mayor estabilidad. Al tener todo equilibrado, puede tener esta buena gestión emocional y mantener los procesos internos con mayor estabilidad y equilibrio. Este tipo de aura amplia y estable es un signo de equilibrio, presencia y recursos internos bien gestionados. Es lo que le estaba diciendo recién. Bueno, se lo expliqué en la misma ficha, pero bueno, es lo mismo. Vitalidad suelen ser tres cualidades principales a tener en cuenta, que la vitalidad, buena energía física y emocional,
apertura, conexión más fluida con el entorno y la disponibilidad energética para la capacidad de sostener actividades, vínculos y procesos internos con mayor estabilidad. Entonces, recuerden, puede ser pregunta de parcial y de final, las tres cualidades principales que tiene una aura amplia y estable: vitalidad, apertura y disponibilidad energética. Ya le estoy dando info del examen, de alguna preguntita del examen. Bueno, la aura amplia también tiene buena vitalidad. La vitalidad va a representar la cantidad y la calidad de la energía disponible que tiene la persona. Cuando tenemos este aura amplio y estable, nos va a indicar un sistema energético fuerte y equilibrado. La energía va a estar disponible y sostenida, o sea que vamos a tener una cantidad y una calidad energética suficiente para poder sostener la actividad diaria. Vamos a tener una estabilidad energética general, por lo que el sistema energético se va a mantener firme, equilibrado y coherente, y vamos a tener una mayor capacidad para afrontar actividades cotidianas. Vamos a tener una fuerza energética para desenvolvernos en la vida diaria, cotidiana, sin hacer esfuerzos excesivos. Y al tener una buena vitalidad, nos va a indicar que vamos a tener un sistema energético funcionando con fuerza, equilibrio y eficiencia. Eso es lo importante de la buena vitalidad de una aura amplia. Pero cuando tenemos buena vitalidad, no va a significar que vamos a tener un exceso de energía, sino que la vamos a utilizar de una manera equilibrada y eficiente. O sea, esta vitalidad no es que tenemos un exceso de energía, sino que la podemos utilizar de una manera equilibrada y eficiente cuando nosotros podemos gestionar todas estas cualidades que estuvimos hablando de estas auras equilibradas y armónicas. Una persona con buena vitalidad no solo tiene energía, sino que puede utilizarla de manera eficiente. Mayor capacidad física, claridad mental, mejor respuesta frente a las demandas del entorno. Cuando tenemos mayor capacidad física, nuestro cuerpo va a disponer de una energía suficiente para realizar las actividades cotidianas sin desgastarnos. Vamos a tener una buena claridad mental que nos va a permitir enfocarnos con buena concentración, agilidad, y la toma de decisiones va a ser mucho más efectiva. Nos vamos a adaptar muchísimo mejor al entorno, respondiendo a las demandas, a los cambios y desafíos que el entorno nos puede generar en un día sin tener sobrecargas energéticas. Y vamos a tener, lo más importante, una base energética sólida. No es un estado de euforia o exceso, sino que vamos a contar con esta base energética estable, constante y confiable. Y la buena vitalidad va a ser un estado energético equilibrado que nos va a permitir vivir y actuar con energía disponible, con foco y con estabilidad. Desde la medición radiestésica, la buena vitalidad la vamos a percibir cuando el aurómetro va a responder de una manera clara y estable y suave, como ya estuvimos hablando. Vamos a tener una respuesta firme y definida, va a tener un movimiento claro, continuo y con una buena amplitud, no va a tener vibraciones caóticas, no vamos a ver temblores irregulares, cambios bruscos ni oscilaciones desordenadas. El movimiento va a ser estable, sin debilidad. Va a mantener su fuerza y consistencia en todo el recorrido de la medición. Y vamos a tener una expansión energética del campo, vamos a tener una expansión natural del campo energético. La amplitud del aura va a ser amplia, equilibrada, como consecuencia de que tenemos un sistema energético que va a fluir de una manera armoniosa. Como resumen, la expansión del campo, en estos casos, es una consecuencia natural de un sistema energético que va a funcionar de una manera fluida. Esto depende de la introspección y del trabajo interno que uno tiene con uno mismo.
La apertura energética va a representar la capacidad que nosotros tenemos de interactuar con el entorno sin rigidez ni bloqueo. Una aura amplia y equilibrada nos va a indicar que tenemos una energía disponible para el intercambio y la conexión. Las características que vamos a tener habituales es una energía que no esté retraída ni defensiva, mayor fluidez en la interacción y capacidad de conexión con el entorno. Cuando nosotros tenemos esta apertura energética, eh, puede relacionarse y adaptarse sin dificultad. Cuando la persona tiene una apertura energética, se puede relacionar y se puede adaptar sin una dificultad excesiva. Hay muchas personas que le cuesta porque, bueno, no tiene este tipo de aura amplia. Cuando estas personas tienen esta aura amplia, se va a reflejar en que van a tener una mejor comunicación, van a tener facilidad para expresar ideas, escuchar, y van a favorecer el entendimiento mutuo, van a tener una mayor capacidad de adaptarse, van a enfrentar los cambios y situaciones nuevas de una manera flexible y equilibrada, y esto no lo va a desequilibrar y no lo va a desequilibrar emocionalmente, entonces lo van a poder manejar muchísimo mejor que una persona que no tiene ese tipo de aura. Van a tener una mejor disposición para recibir y expresar cosas. Esta apertura eh, lo va a hacer que pueda recibir eh, el entorno de una manera más natural, que puedan compartir de una manera más natural. Y va a haber un equilibrio entre la apertura y la identidad de la persona. Esta apertura no implica que vamos a perder nuestra esencia propia, sino que vamos a diluir los límites personales y vamos a estar más capacitados para entender lo que el entorno nos está ofreciendo día a día. La apertura energética lo que hace va a favorecer vínculos sanos, comunicación auténtica y una adaptación fluida al entorno, sin renunciar a nuestra propia identidad. La apertura también lo que no significa es que tengamos ausencia de límites, sino que vamos a tener un campo energético definido y equilibrado. Desde nuestra observación radiestésica, nosotros lo que podemos percibir es un campo energético claro y estable. El aura la vamos a percibir de una manera amplia, uniforme y con límites bien definidos. Ausencias de bloqueos marcados. El flujo energético se muestra libre, sin interrupciones significativas. Menor reacción defensiva, el campo no presenta contracciones, ni respuestas de cierre entre lo externo, por eso está una apertura amplia. Capacidad de vincularse sin absorber el entorno, nos podemos relacionar e interactuar sin perder nuestro centro eh, y nuestro equilibrio energético. Entonces, al nosotros tener este tipo de aperturas amplias, no es que no tenemos un límite, no es que no haya límites, el límite es donde termina la medición, los límites son claros y flexibles, el campo está definido pero no cerrado, por eso hablamos de que no significa que haya ausencia de límite, está el límite, pero es un campo que se puede ampliar más. La interacción con el entorno va a permitir el intercambio y la conexión sin absorber ni perder la propia energía. Esto es lo importante de este tipo de auras amplias, en donde mantenemos estas cualidades y vamos a tener un centro y un equilibrio que lo vamos a tener conectado con nosotros mismos con presencia y estabilidad. Entonces la apertura energética verdadera es la capacidad de estar disponible para el intercambio manteniendo límites sanos, presencia y equilibrio interior. Esto es un estado de una apertura amplia, un estado ideal que podemos tener todos, pero necesitamos trabajarlo y estar bien con nosotros mismos y poder resolver situaciones que traemos o que veníamos trayendo y poder ir resolviendo de a poco, y esta aura de a poco se va a ir ampliando hasta llegar a este estado ideal que muchas personas lo tienen.
pero requiere de mucho trabajo interno de uno mismo. Y la disponibilidad energética va a indicar que esta persona tiene energía accesible para actuar, decidir y sostener procesos. Es otra cualidad de las auras amplias, tener una disponibilidad energética para poder realizar estas eh, cosas que estuvimos describiendo recién. La energía va a estar disponible y no bloqueada, por lo que va a fluir libremente, sin retenciones ni obstáculos. Va a poder tener una capacidad para iniciar acciones, facilita el impulso para comenzar, avanzar y concretar. Mayor atención y respuesta frente a situaciones, va a permitir que mantengamos el foco y responder sin agotarnos rápidamente en determinadas circunstancias que nos estén sucediendo. Y vamos a tener un flujo energético dinámico y estable. La energía va a circular de una manera continua sin estancarse. Por lo que la disponibilidad energética es clave para poder vivir con vitalidad y eficacia, permitiendo actuar, decidir y sostener procesos con claridad y equilibrio. Este tipo de personas, cuando uno dice, yo quiero estar bien, quiero vibrar bien, bueno, la persona que vibra, va vibrando bien, que le salen las cosas, que está enfocada en sus proyectos y demás, tiene este tipo de auras amplias. Quizás no lo tiene con todas estas cualidades porque requiere de un trabajo interno grande, pero todos podemos, como yo dije en un principio, todos podemos ser radiestesistas, todos podemos llegar a tener este tipo de auras. Esto es una información importante para que ustedes también tengan en cuenta. Un aura amplia con buena disponibilidad energética suele reflejar un flujo continuo y equilibrado de energía. Desde la observación radiestésica puede percibirse como una respuesta clara y consciente del aurómetro, un movimiento estable y repetible y ausencia de cortes y irregularidades. Recursos energéticos para sostener cambios y procesos terapéuticos. Entonces, esta es una información importante para que tengan. Vamos a integrar los tres aspectos que estuvimos viendo. Cuando integramos la vitalidad, la apertura y la disponibilidad energética, la expansión del aura va a reflejar un estado energético equilibrado y funcional. Esto nos va a indicar que tenemos una energía presente y activa, tenemos vitalidad, fuerza para actuar y podemos sostener los procesos que estamos viviendo. Vamos a tener la capacidad de sostener la expansión del campo. La energía se mantiene amplia y disponible en el tiempo. Por eso yo cuando hablo de campo, cuando el campo está expandido, no dije nunca que hay que seguirlo midiendo en el tiempo. Porque el aura, si lo seguimos midiendo y nos vuelve a dar un campo equilibrado con estas características, está perfecto. En cambio, cuando hablamos del campo contraído, ya tenemos otra interpretación porque nos están dando estas características. Vamos a tener una organización y coherencia energética, la energía va a fluir de manera ordenada, sin bloqueo ni dispersión. Y vamos a tener un equilibrio entre la amplitud y la estabilidad. El aura se va a expandir con solidez sin perder centro ni dirección. Una aura amplia es favorable cuando la energía no solo se expande, sino que se sostiene, se organiza y está disponible. Esta no es el aura ideal, sería como el aura ideal cuando dijimos tenemos un aura ideal. Ideal, ya les dije las medidas, cuáles son mejores, cuáles son mejores, porque depende de cómo se mueva el aurómetro, entonces tenemos un determinado rango de medidas y que nos está diciendo esas medidas. Sumado a lo que nos dice el aurómetro, podemos tener un indicio de qué tipo de aura estamos teniendo en ese momento. Ahora, estamos hablando de una aura amplia con todos estos aspectos, vitalidad, apertura, disponibilidad energética, cuando aparecen todas juntas, por ahí tenemos una aura de 80 centímetros, pero está expandida, entonces nos da estas características y empiezan a ser auras ideales, pero requieren de un trabajo que lleva su tiempo, un trabajo interno, procesos, y sería lo ideal que podamos llegar a tener este tipo de aura y poder mantenerlas en el tiempo.
otra cosa que no es fácil, porque quizás no estamos completamente trabajados, tenemos todavía cosas por resolver y algunas cosas nos afectan, entonces esta aura que por momentos podemos llegar a tener de esta manera, alguna de estas partes se desequilibra y bueno, tenemos que volver a llegar a volver a conseguir de nuevo tener este tipo de aura. Por eso también una expansión saludable no se relaciona solo con el tamaño del aura, sino con la calidad y estabilidad de la energía. Esto también es importante poder mantenerlo para tener esta expansión saludable del aura, una aura amplia. La energía tiene que estar organizada y utilizable, la energía está disponible y se puede aplicar de manera efectiva. No tenemos ausencia de dispersión o desborde, no hay dispersión energética, la energía se va a mantener dentro del campo sin fugas ni excesos. Vamos a tener un flujo energético coherente y sostenido, la energía va a circular de forma continua, armónica y sin interrupciones. No tenemos estancamiento de la energía, cuando tenemos un estancamiento de energía ya estamos hablando de otra cosa, en cambio en este tipo de auras, cuando integramos los tres aspectos y están como corresponden, como estamos hablando hasta recién, la circulación energética va a ser continua. Cuando la energía circula, nunca se estanca. Mayor estabilidad interna y energética, y esto nos va a permitir afrontar situaciones con equilibrio, calidad y presencia. Si nosotros tenemos algún inconveniente en el día, vamos a estar muchísimo más preparados para poder resolverla que una persona que no tiene este tipo de aura o que no pudo conseguirla todavía. Una aura amplia es favorable cuando la energía no solo se expande, sino que se sostiene, se organiza y está disponible. Y bueno, con esto vamos a finalizar la clase número 5. Perdón, la clase número 5. Ya me adelanté, la clase número 3. Con esto finalizamos la clase número 3. Con estos conceptos que estuvimos hablando, de Laura cuando está contraída, cuando está en una medida normal, cuando está expandida, qué nos aporta el movimiento del aurómetro para nosotros poder definir estos campos áuricos y qué diagnóstico vamos a elaborar después de tener todas estas medidas. Y bueno, nos vamos a ver la próxima semana con la clase ya número 4 de este nivel. Este nivel tiene 10 clases, es un poco más extenso porque hay muchas cosas para poder explicar. Fue un poquito más dinámica esta clase, con más ejemplos, como para que ustedes también vayan teniendo una idea de cómo poder empezar a medir el aura y cómo empezar a hacer diagnósticos. Es práctica y no se frustren, tengan paciencia y de a poco va a ir, van a poder ir midiendo el aura, practiquen si quieren con algún familiar, con algún amigo, y para también poder ver cómo mide un día, cómo mide otro. eh, es práctica, no es nada mágico. Y bueno, les agradezco por haber estado en esta clase. Les deseo un buen fin de semana largo, ya que el lunes es feriado, y nos estamos viendo el próximo viernes con la clase número 4 del nivel 3 de radiestesia.